Buenos días, gente, ya estamos por aquí en demás. El estanque de acuarios 4K, nuevo vídeo y vamos a ver el estanque. Sí, estáis oyendo bien. Después de tanto tiempo, tanta gente que me preguntaba ¿dónde está el estanque? ¿Dónde está el estanque? Este es mi invernadero de carnívoras, que lo podéis ver en el otro canal. Pero bueno, que de esto no va la cosa. Y ahí están las abejas que ahora os enseñaré. Está aquí el estanque detrás de vosotros, o sea, enfrente mía, detrás de vosotros. Lo vais a ver hoy. No, mirad, vamos a hacer una comparativa para que veáis lo grande que es la piscina, ¿vale? Ven, trufa, es que tengo aquí al perro, ven aquí. A ver si le tiro la pelota para que veáis un poquillo dónde estamos metidos, ¿vale? Mirad, vamos a darle la vuelta a esto. Y este es el estanque, ¿vale? La piscina. O sea, mirad el tamaño de semejante piscina, ¿vale? Lo difícil de esto ya está hecho, que era hacer el agujero. ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo este estanque grande paralizado? Aquí si bajamos, mirad, vamos a bajar aquí al hoyo, al pozo de la gloria. Estos son pues, del otoño, todas las hojas que han ido cayendo de estos 2 últimos años que lo tengo parado, pues han creado ahí, pero bueno, que eso luego lo saco y ya está. Lo difícil está hecho, que era excavarlo, 1,50 m aproximadamente de profundo. Tiene este estanque, me llega por el pecho, o sea que mido 1,80 m, pues tela. Un poco menos a lo mejor, pero bueno, cuando suba todo, porque esto va a subir aún así de nivel, pues va a ser profundo, va a ser profundo. ¿Por qué tengo esta construcción parada? Básicamente por lo de siempre, esto, y luego falta de tiempo para terminarlo, pero principalmente por esto. Se necesitan, ¿vale? Se necesitan del orden de unos, yo calculo unos 4.000 euros más o menos para tenerlo terminado. Podría hacerlo a lo cutre y mal, y rápido. Pero como esto es algo que es para toda la vida, porque esto es como una piscina, entonces pues tienes que hacerlo bien, porque si lo haces mal, error. Así que a ver si sigo ahorrando y tal, y cuando lo tenga, pues lo terminamos. Pero bueno, que ya hemos visto el estanque grande. Vamos a ver el pequeño, que mucha gente me pregunta ¿por qué ya no sube vídeos del pequeño? ¿Qué pasa con el pequeño? ¿Ya no tienes el estanque pequeño? Sí tengo el estanque pequeño, así que vamos a ver el estanque pequeño, que está por allí, en esa dirección. Vamos para allá. Bueno, aquí ya se deja ver el estanque pequeñito, que ahora pues está saliendo del invierno y justo es ahora que vamos a empezar a volver a meterle mano cuando vamos a seguir haciendo vídeos de él. ¿Por qué no he hecho vídeos? Porque es que no hemos seguido con él, o sea, dejé aquí el pal el otro día, que intenté buscar otro y no lo he encontrado, por eso no hemos subido el vídeo de el jardín vertical. Estoy a ver si algún almacén pues tiran alguno y me lo quieren pueden dar, ¿vale? Porque pagar por esto tampoco es cuestión, pero bueno, que si hubiese que pagar, se pagaría. ¿El estanque cómo está? Pues mirad, pasando el invierno, lógicamente. Por aquí están los 3 mojeteros, ¿vale? Los 3 gorditos, que están perfectos. El boina roja está aquí, ahora si queréis lo sacamos para que veáis cómo están. El ojos saltones. Y por ahí está el otro. Eso es un bicho malo, ¿eh? Es una bestia parda, ese es el que mejor está. Los papiros, obviamente, con el invierno, todos al palco. Y los juncos, que ya están rebrotando, por eso ya tengo que hacerle el mantenimiento. Y en el vídeo siguiente que vais a ver de este estanque es todo lo que vamos a hacer de mantenimiento. El césped obviamente también hay que hacerle el mantenimiento, quitar todas estas hojas y demás historias. Y todo eso pues ya lo iréis viendo. Vale, el jardín vertical. Pensé en hacerlo de muchas formas. Que si de obra con ladrillos lo llegamos a tener tal. Pero al final de obra dice, si es que como tampoco es algo que vaya a ser definitivo, no lo quería hacer tampoco de obra, porque con este sistema de filtración, que yo creo que sí que va a ser definitivo, ahora os comentaré porque esto lo tengo que tirar, porque les entró humedad y ya no valen para nada, así que los tiraré. Es un filtro que es la leche, ahora os comento, ¿vale? Y lo que hemos ido haciendo este invierno en el estanque y tal, y la temperatura que han aguantado los bichos, que ojito, ojito, decían que no iban a aguantar y aquí han estado, venga, lo digo ya, ha habido noches de menos 7 grados este invierno, ¿vale? Sí que es verdad que lo que hicimos cuando llegó el invierno, voy a quitar esto de aquí. Lo que hicimos cuando llegó el invierno fue parar el filtro, no pasa nada, no es como los filtros de acuarios tropicales, que es el agua caliente y tal, genera que todo se pudra, las bacterias se pierdan y tal. Aquí apagas el filtro, lo puedes tener apagado, yo lo he hecho de hecho un mes, incluso 2 meses, y lo vuelves a poner en funcionamiento y no pasa absolutamente nada. Tengo que hacerle el vídeo de la limpieza del filtro, que eso lo vamos a hacer individualmente, ¿vale? Un vídeo exclusivo para él, y os explico otra vez su funcionamiento, porque mucha gente no sabe que el agua no es que entre por arriba y salga por arriba. El agua entra por arriba, pasa por todas las capas, de arriba abajo, y por sifón asciende
y pasa por todo el tema de filtrado biológico de las plantas, que ahora mismo no están filtrando porque están caput, aunque bueno, ya están activos los rizomas, así que ya están absorbiendo nutrientes. Esto le haremos un vídeo, ¿vale? Limpiándolo y demás con todo el mantenimiento. El tema hasta ahora, en tapar esto queda feo. Entonces, lo que he pensado, para hacerlo rápido, es poner, vamos a ver si me entendéis o no me entendéis, esto lo vamos a ver también en un vídeo. Poner un palé aquí, otro palé aquí y ya está por atrás. Es tontería taparlo porque no se va a ver. Entonces por este frente sí que le pondré unas tablitas. Pondré unas tablas tampoco para que se vea y ya está. O incluso una planta que caiga para abajo, en plan enredadera. Madre mía, enredadera. Bueno, de cosas de esas que caen para abajo. Unos helechos o lo que sea. La idea de esto pues es hacer el jardín vertical con los palés. Aquí se le mete una lona geotextil que ya la tenemos, la hemos comprado tanto para este como para este cuando lo consigamos. Se le pone una lona geotextil, se llena todo de tierra y se le van abriendo agujeritos. Por aquí también le podemos abrir agujeros por la madera con una corona y así pues va a quedar mucho más tupido. Y de arriba abajo pues va a haber pues eso, muchas plantas. Ya tengo las plantas compradas, ahora os enseñaré cuáles van a ser. Iba a poner plantas así de jardín vertical, pero como no va a tener tanta humedad, dije, vamos a ver, aquí lo que aguanta son plantas que aguanten los inviernos y los veranos. Aquí los veranos son del demonio, mucho calor, y los inviernos son de mucho frío. Entonces pues vamos a poner tomillos, un tomillo así rastrero súper chulo, menta, un poco de albahaca, que la albahaca en invierno sí que es verdad que se va, pero bueno, aguanta. Algún helecho en la zona baja, que donde va a estar con más humedad, pues pondremos helechos en las zonas bajas y eso ya lo iréis viendo. Todo irregado, meteré una bomba, pues la colocaremos por aquí, la bomba, ¿vale? Con un temporizador y por aquí con un sistema de goteo se va a activar, pues eso, una vez al día o lo que sea, lo que necesite, depende de las plantas que pongamos. Y ya está, ese va a ser nuestro jardín vertical. Esta es la prueba, ¿vale? Lo bueno que tiene esto que es desmontable. El día que me canse lo desmonto y ponemos algo ya definitivo. Por si acaso también quitamos el sistema de filtración y ponemos otra cosa, aunque para mí es perfecto. Me comentáis que es muy grande el filtro para tan poco estanque. Pues sí, la verdad es que es una bestia parda. Pero bueno, más vale grande que pequeño. La verdad es que el agua está cristalina. Tiene detritus en el fondo y tal. No tiene mucha hoja. Tiene detritus y algunas piedrecitas que me han tirado los sobrinos. Pero bueno, no pasa nada. Eso se limpia y ya está. Pero el agua está cristalina y con una calidad brutal. Prueba es de que los peces pues siguen aquí. Perfecto. Mirad, vamos a sacar uno. Tengo aquí el salabre. Vamos a pescar uno. Mirad, ojos saltones. ¿Por qué no me gustan los pececitos con ojos saltones? No lo voy a sacar mucho tiempo del agua, ¿vale? Lo vamos a tener aquí para verlo mejor. Mirad, ¿por qué no me gustan los peces con ojos saltones? Pues porque esto genera, ¿veis?, unos problemas en el pez, pues que a la larga pues no es lo más ético. Entonces, vamos a ver, que respire un poco, respira. Entonces, bueno, yo obviamente los salvé, les hicimos el estanque para ellos y aquí van a estar hasta el fin de sus días, pero no me voy a comprar nuevos, ¿vale? Que esa va a ser la siguiente pregunta. ¿Cuándo vas a meter más peces? Obviamente estos no pueden competir contra unos carasius, contra unos cometas. Estos tienen que estar con peces de la misma condición genética que ellos, ¿vale? Lo que son alteraciones genéticas que pues les dan esa forma y esa morfología a los ojos saltones y tal. Y eso les cuesta muchísimo competir por el alimento. Si metemos unos cometas, unos carasius, les va a costar un montón. No voy a comprar nuevos porque para mí esto es una aberración, este tipo de peces. Esto es una aberración, no es algo natural, ¿vale? Es algo pues seleccionado genéticamente y que, bueno, genéticamente o a través de los cruces y demás. Y que bueno, que son bonitos, sí. Que me gustan, pues hombre, pues no, yo prefiero un pez normal y corriente. Esto no es un pez normal. Que obviamente lo vamos a tener en las mejores condiciones como lo estamos haciendo, por supuesto que sí. Entonces este estanque yo creo que lo vamos a dejar para toda aquella gente que cometa el error de tenerlo en una pecera y lo quiera donar, pues que los mande para acá y los echaremos aquí que iban. Sí que es verdad que tienen que ser peces exactamente iguales que estos. No pueden ser carasius, porque muchos me habéis ofrecido carasius, cometas y tal, pero no lo puedo hacer, así que imposible. Tema del filtro, lo hemos mantenido apagado desde diciembre hasta principios de febrero, un par de meses, ¿vale? Por el tema del frío, porque aquí lo que hacen ellos en invierno, cuando hace mucho frío, se van a las partes más bajas
y como no hay rotura de agua, se crean pues estratos de temperatura dentro del estanque y ellos pues se quedan en la parte baja, que son las más calientes. Así han aguantado hasta, ya te digo, noches de menos 7 grados, así que perfectos, están súper sanos, súper gorditos, que sigan así. Cuando ya han ido subiendo las temperaturas, hoy vamos a estar unos casi 20 grados, o sea que ya podemos tener el filtro funcional perfectamente bien. Lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo va a ser podar todo eso, dejarlo listo para la primavera, porque imagino que el papiro, que son todos estos, ¿veis? Ya hay brotes, este es un brotecito nuevo. Mirad, de todo el invierno, ¿habéis visto esto? Esto es una alga que se crea aquí, que es un demonio. Yo y las filamentosas y yo. Aquí obviamente no utilizamos antialgas ni historias de estas. Esto es súper sano todo. Así que es lo que hay. Que nada, que lo que voy a hacer, que vosotros lo veréis por la semana que viene o cuando pueda, que hoy lo haré, será vaciar todo el estanque, limpiar el fondo y tal, el tema de la bomba, despejar todas las hojas que tiene alrededor y ir haciendo los mantenimientos de primavera. Eso va a ser el siguiente vídeo que veáis. El siguiente, el tema de todo el filtro, el tema de la filtración y tal. Intentaré subir a vídeo semanal y así nos lo quitamos rápido y vamos evolucionando rápido con esto. Y el siguiente le daremos caña ya al jardín vertical para que cuando llegue marzo, llegue la primavera y todo, empiecen ya las plantas a brotar y tengamos en junio esto pues verde y prácticamente que ni se vean los palés ni nada. Arriba pondremos una tablita donde tendremos bonsáis y aquí alrededor bonsáis también. El olmo me lo traje, está en el balcón al exterior y lo pondremos también aquí. Y pues algún bonsái más. La idea es rodear esto pues con bonsáis y tal, que esté lo más chulo posible. Y nada, que esta es la historia del estanque, que están todos bien, están los gorditos perfectos. No hay más, no voy a comprar más. Iré aceptando pues eso, las donaciones de gente que no pueda mantenerlos, que haya cometido el error de comprarlos por un acuario. Estos no son peces bajo mi punto de vista para tener un acuario. Y a la vista está de que aquí el pez pues está perfecto. Vamos a ver una cosita más. Mirad, ya tenemos por aquí algunas aromáticas, un poquito de albahaca por aquí, más albahaca, aunque igual lo hemos comprado pronto, igual se hiela. Esto es menta chocolate, que huele súper bien, no pone el nombre, pero bueno, menta chocolate que la llaman. Coges así una hoja y la chafas un poco y el olor que tiene es brutal. Y esto es un tomillo rastrero que echa unas flores súper chulas que también les van a venir bien a nuestras siguientes protagonistas. Bueno, pues mirad, estas son las siguientes protagonistas. Estas abejas, que tenemos aquí 3 colmenas y que nada, son las encargadas de polinizar pues todas las florecitas de la parcela que tenemos aquí. Así que perfecto, a ver si esto igual lo podéis ver. Pues aquí hay cría, aquí ya se ve cría, se está abriendo. Vamos a sacar un cuadro de cría para ver qué está pasando. Está bien, un poco arriba, pero bueno, como veis, alrededor de la puesta, que es todo esto, tienen reserva de polen, no va mal, y de miel. Y este lado, pues exactamente igual, tiene mucha puesta. Una zanganera, me quería yo que era una realera, pero no tiene sentido que hagan realeras. Y la reina que no se ve, pero que estará. Lleva cuidado al meterla, o sea que esté por ahí, las panzurremos. Bueno, pues ya irá para adelante. A ver si esta primavera pues le sacamos miel o no. Me escondo porque ya me conocen. Voy a ir para allá antes de que me piquen. Bueno, más que me conozcan, es que hace 2 días les estuve tocando y tal para alimentarlas. Que sí, a las abejas se les alimenta de vez en cuando, sobre todo ahora. Madre mía, los perros del vecino están a tope. Que tiene 8 o 9 perros. Yo creo que los cría. El tema es que ya me conocen. Mirad, os lo voy a enseñar. El otro día les estuve, ¿veis? Picotazo. Mirad cómo dejaron el Aunque llevemos trajes, aquí me pico otra. Pues a veces pues te pican. Y el tema es que ahora mismo ya me conocen. Hasta que no pasen unos días no me voy a acercar mucho más a las colmenas. Porque cuando se te enganchan, hasta que no pasen unos días no se relajan. Entonces aún están un poco alteradas y lo mejor es quedarse un poquito a la distancia de ellas. Nada más, esas son las encargadas de polinizar todo y que eso lo podéis ver en el otro canal, Naturaleza 4K. Si os ha gustado este vídeo y tenéis ganas de ver los siguientes vídeos de los estanques y todo lo que vamos haciendo por aquí, referido a estanques y acuarios, pues que hinchéis estos likes. Esta ha sido la historia del acuario y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices. Adiós.